Hola, ya llegamos a este momento de nuestro culto, que es el momento de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Agradezco la oportunidad y el honor de poder servir en este momento como apoyo para el pastor Juan Carlos Rubio. Agradezco la confianza de poder invitar a participar en apoyarles, de participar en la predicación. En estos momentos donde la familia del pastor Juan Carlos Rubio, especialmente sus padres, están pasando por un momento difícil en cuanto a salud, especialmente en su mamá, estamos orando y sabemos que el Señor va con ellos en este momento. Gracias a Dios porque Él nunca nos deja ni nos abandona. Bien, pasamos a poder recibir la palabra de Dios eh, que nos edifica, que nos consuela, que nos guía, que nos exhorta, que nos ayuda. Acompáñeme, por favor, al pasaje que vamos a utilizar como base para la enseñanza que vamos a tener este día, y se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Evangelio según San Marcos, repito, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Estamos ya en este día mientras lo busca, domingo 20 de septiembre, ya enfilándonos realmente al final de este año que ha sido especialmente difícil y especialmente complicado para muchos de nosotros, pero sabemos que el Señor Jesús está con nosotros, ¿verdad? En nuestra embarcación. Entonces, precisamente de eso trata este pasaje. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este es un pasaje conocido por la cristiandad. Seguramente muchos de ustedes ya habían escuchado alguna enseñanza, alguna predicación acerca de este pasaje. Es interesantísimo y siempre tiene mucha riqueza. Y sobre todo creo que viene muy pertinente al día de hoy, en donde muchos de nosotros estamos, o puedo decirlo, creo también con toda seguridad, todos estamos pasando por un tiempo de tormenta, por un tiempo de inestabilidad, por un tiempo donde las cosas ya no son como eran antes. Ya los discípulos estaban en la orilla del mar, en la orilla del lago, todo había terminado bien ese día y nadie sabía lo que iba a pasar, únicamente Jesús sabía lo que iba a pasar. Y él con toda la seguridad les dijo, pasemos al otro lado. Eso es lo que el Señor nos habla también a nuestro corazón. En el versículo 40 del capítulo 4, aquí en el pasaje que acabamos de leer, Jesús les dice unas palabras. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así amedrentados? Y quiero que haga una relación con estas dos frases de Jesús. Una de ellas es con la que comienza, por decirlo de alguna manera, este pasaje. Él les dice firmemente, pasemos al otro lado. Cuando las circunstancias se ponen de tal manera en que parece ser que no se va a poder pasar al otro lado, que van a morir ahogados, que van a naufragar, entonces Jesús les dice esta palabra, ¿por qué estáis
amedrentados. Y ese sería el título de esta enseñanza. ¿Estás amedrentado? Bien, voy a decir algunos datos acerca de lo que estaba ocurriendo en este pasaje. Jesús iba en la parte posterior de la barca, es decir, la popa, así se le llama en términos náuticos, ¿verdad? En términos de embarcaciones. Iba en la popa. La popa es la parte posterior de la barca o de la embarcación, donde normalmente va la persona que dirige o la persona que puede llevar el rumbo de la embarcación, y ahí se destila tener una madera, como un puente que cruza la embarcación de lado a lado, donde normalmente se pueden sentar, guardar también ahí abajo los aperos de pesca, y también en esa parte se utiliza el cabezal, que nos narra aquí, que iba utilizando Jesús para ir dormido, ¿verdad? El cabezal es la única vez que se registra esta palabra en el Nuevo Testamento, en griego, proskefalaion, que no era más que una almohada pequeña. También muy probablemente se dice que era un pequeño saco de arena que se utilizaba pues para diversas cuestiones ahí, acomodar algo, detener algo, sentarse o recostarse también. Este suceso ocurre, ¿verdad?, en una barca. La barca en la que iban, pues es interesante conocer qué tipo de embarcación era, ¿verdad? No era un yate, no era una embarcación muy fuerte, un yate moderno me refiero, o un barco fuerte, ¿verdad? Sino era una barca que se usaba pues para pescar principalmente, y también, como en este caso, para trasladarse de un lado a otro. En 1986 se descubrió a 300 metros de la aldea de Magdala, ahí mismo en las orillas del mar de Galilea, se descubrió lo que se le ha dado a llamar la barca de Jesús. Fue un descubrimiento que hicieron unos muchachos y pues fue interesantísimo porque nos arroja datos muy apegados a lo que pudo haber sido esa barca en la que Jesús iba con sus discípulos. Data del primer siglo. Esta barca tiene las siguientes características. Mide 8.2 metros de largo, ¿verdad? 8.2 metros de largo es muy común aquí en la región, en Torreón, Coahuila, que las casas habitación tienen más o menos entre 8 y 10 metros de frente, para que se imagine el largo, venga a nuestra mente pronto, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos dimensionar como 8 metros de largo? Tenía 2.3 metros de ancho, ¿verdad? Pues lo suficiente para que una persona normal pudiera recostarse en lo ancho de ella, 2.3 metros de ancho, y 1.2 metros de altura. Utilizaba también en muchas ocasiones un mástil, ¿verdad?, para poner una vela y aprovechar los vientos que se generaban en ese lago. Y pues ahí podrían caber 6, 7, 8, 10, se dice que hasta 15 personas en esas barcas. Esto ocurre también en el mar de Galilea. El mar de Galilea es un gran lago, es un lago grande con 21 kilómetros de longitud, 13 kilómetros de ancho, una profundidad de 48 metros y da una superficie total de 166 metros cuadrados. Es un gran lago, ¿verdad? Quizá algunos de ustedes han estado en algún lago, muy parecido también es una presa. Este lago tiene una característica muy especial, dado que es el lago con agua dulce más bajo del mundo, o sea, está bajo el nivel del mar. El mar muerto, que está cercano también, es el cuerpo de agua más bajo de todo el mundo, pero es un mar completamente salado, es agua hipersalada. El mar de Galilea es un mar lleno de vida, es agua dulce, por eso podían pescar, hay cultivos alrededor, etcétera.
Esto es lo que nos da arroja alguna información adicional, ¿verdad? A este pasaje. Entonces Jesús les dice, pasemos al otro lado. Vamos a cruzar a la costa oriental, por llamarlo así, porque es lo que se estudió y se dice que para allá iban, del mar de Galilea o del lago. Cuando van en ese trayecto, ocurre la tormenta, ¿verdad? Una tormenta de tal manera que todo parecía indicar que era ahí el momento de su muerte, o de muchos de ellos tal vez iban a morir, ¿verdad? Hoy día, en este momento, en este año en particular, se ha levantado una gran tormenta que parece ser que su misión principal es la de amedrentarnos, precisamente, infundir miedo. Todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, esa tormenta que ha venido a afectar en las esferas de la vida, en todas las esferas de la vida de la humanidad, ha venido a afectar en la salud principalmente, nos ha venido a afectar en la economía, nos ha venido a afectar en las relaciones, en la vida, cómo la llevamos, ha venido a afectar e incluso en cuestiones de nuestra alma y de nuestro espíritu por la incertidumbre, por la intranquilidad. Y yo creo que es la principal afectación de esta tormenta, precisamente la de amedrentarnos, la de llevarnos a un estado de miedo tal en la que es doblegada nuestra voluntad. Es doblegada nuestra voluntad para poder lograr un fin. Esto es lo que parece ser que es esta tormenta, esta pandemia que estamos enfrentando. Cada uno de los días de este año ha tenido momentos de incertidumbre o de amedrentamiento. ¿Qué es el amedrentar? Es infundir temor para paralizarnos, para someternos, para doblegarnos. Cuando los discípulos sentían que esas grandes olas entraban en la barca y la estaban a punto de hundir, ellos se amedrentaron. Y creo yo que dentro de la razón normal, pues cualquiera lo hubiéramos hecho. Cualquiera hubiéramos estado amedrentados, ¿verdad? Y es aquí cuando podemos hacer otra semejanza con lo que está ocurriendo hoy. Y es aquí cuando quiero que comiences a ver las cosas como realmente son. Porque esta tormenta, ¿verdad? Está entrando a las vidas, a las barcas, por llamarlo así. Nuestra vida es la barca donde puede ir Jesús o no puede ir. Y esas olas y ese viento y esa tormenta está entrando en nuestra vida familiar. Está entrando en nuestra vida matrimonial para los que están casados. Está entrando, ya lo dije, en la economía. Está entrando en la salud. Está entrando en toda nuestra vida misma. Es un momento de tormenta. Pero, como en este pasaje que acabamos de leer, como en este pasaje donde la tormenta estaba presente y era real en términos de que estaba ocurriendo, pero había una realidad mayor, una realidad más permanente. La tormenta era pasajera, pero había una realidad más grande, una realidad más sólida. Si me permite la expresión, una realidad que era realidad. Y en un momento me explico. Esa realidad eran las palabras de Jesús que dijo, pasemos al otro lado. Es lo que él había dicho. Jesús es el creador del universo. Jesús es Dios mismo. Y por medio de su palabra, él creó todas las cosas. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, no importa si venía una tormenta, no importa si venía un huracán, no importa si venía un terremoto, no importa si venía lo que viniera, esas palabras se tenían que cumplir.
Y ahí es donde entra la realidad. ¿La tormenta estaba presente? Sí. Hoy día, ¿la tormenta está presente? Sí. ¿Está presente la enfermedad? Sí. ¿Está presente la escasez? Sí. ¿Está presente la incertidumbre? ¿Está presente todo lo que estamos sintiendo cada día? Sí está presente, pero también y sobre todas esas cosas está presente la palabra de Dios que dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para todos aquellos que hayan hecho parte de sus vidas a Jesucristo. Aquí es lo que tenemos que entender. Lo importante aquí es que en medio de ese pasaje, en medio de esa tormenta, nada es lo que parece. Parece que van a naufragar, parece que van a morir, parece que se van a hundir, pero las palabras de Jesús están sobre todo ello. Es por eso que Él puede ir profundamente dormido, apoyado en un cabezal, en la popa de la barca, porque Él sabía que eso solamente era algo pasajero y que parecía que les iba a destruir, pero no les iba a destruir, porque Él había dicho: pasemos al otro lado. Entonces tenemos que entender que de pronto nada es lo que parece. Hoy parece que se va a acabar nuestra economía. Hoy parece que se va a acabar tu matrimonio. Hoy parece que tu vida familiar va a colapsar. Hoy parece que tu salud no va a mejorar, pero solamente parece, porque sobre esa apariencia, sobre esa temporalidad, está la palabra permanente y eterna y efectiva del Señor que creó todas las cosas, que dijo: pasemos al otro lado. Y cuando dijo Él: pasemos al otro lado, eso es exactamente lo que iba a ocurrir, con tormenta o sin tormenta. Él sabía lo que iba a pasar. Quiero que te preguntes, ¿tú crees que Jesús, tú crees que el Señor no sabía que este año íbamos a enfrentar esta pandemia? Él lo sabía. Claro que lo sabía. Y Él nos ha acompañado. Y cuando comenzamos este año, yo recuerdo en el fin de año, si no me equivoco, en los primeros días de este año, el pastor Juan Carlos precisamente nos predicó algo acerca de esto, que si la presencia del Señor nos acompañaba, aunque no sabíamos lo que iba a ocurrir en esta época, en este año 2020, si Jesús iba con nosotros, entonces todo iría bien. Y yo creo que fue como una palabra profética, que sí, que dígase de paso, entre muchos, con todo respeto, ¿verdad?, pastores y ministerios, yo no vi que nadie apercibiera esta situación como está pasando. Pero el Señor sí lo sabe y lo sabía. Y también ese día con sus discípulos que les dijo: pasemos al otro lado, Él sabía lo que iba a pasar. Y no les dijo: vamos a rodear el mar, aunque nos tardemos otro día de camino, vamos a rodear el lago. No, Él dijo: pasemos al otro lado. Cuando parezca que ya no hay solución, cuando parezca que ya se hunde la barca, recuerda quién dijo que estaría contigo. La realidad es lo que Jesús es. Esa es la realidad. Espero darme a entender con esto. La realidad que domina todas las cosas no es que el día de hoy estoy enfermo. No es que el día de hoy tengo escasez. No es que el día de hoy tengo problemas en mi familia. Esas son realidades temporales. Esas son sucesos temporales, que, como lo dice esta palabra temporal, pasarán con el tiempo. Pero sobre ello, ¿qué es lo que queda? La realidad. La realidad. Y la realidad es lo que Jesús es. Porque Jesús es paz para tu vida. Si hoy no tienes paz, pero Jesús está en tu vida, entonces
Puedes tener paz aunque estés en medio de la peor tormenta, porque Jesús también, la realidad es que es perdón. Si tú hoy no sientes perdón, sientes culpabilidad en tu vida por cosas que realmente sucedieron y has hecho, hay algo sobre esos sucesos que ocurrieron en tu vida que te traen culpabilidad, y eso superior a ello es el perdón de Jesús, que es real. Jesús es salvación. Si te sientes perdido, si te sientes que has perdido el rumbo, si sientes que necesitas la salvación, Jesús es salvación. Jesús es salud también. Si hay una realidad en nuestras vidas de enfermedad, si hay una realidad, si un suceso temporal, una tormenta temporal de enfermedad en nuestras vidas, Jesús trae salud. Jesús es seguridad. Jesús es camino. Si sientes que has perdido el rumbo, Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida sobre todas las cosas. Porque ese amedrentamiento, si tú lo puedes reflexionar un poco, ese amedrentamiento que estaba ocurriendo en el mar de Galilea contra los discípulos atentaba contra sus vidas. Si esas olas, si esos vientos pudieran tener una voz, lo que les estaban diciendo es: se van a morir. Esos vientos les querían decir: los vamos a matar, se van a ahogar. Eso es lo que tenía el mensaje que amedrentaba a los discípulos. Ese era el mensaje que contenido en esa tormenta. Y el día de hoy tenemos esas voces también. Tenemos también ese amedrentamiento, esa intención de amedrentar nuestras vidas. Te vas a enfermar, vas a morir, va a fallecer un ser querido, no vas a poder tener un buen trabajo, no vas a poder comenzar con esa empresa, vas a destruir tu situación familiar, van a fracasar. Allí están esas voces con sucesos temporales. Pero Jesús y todos esos sucesos, todas esas voces, como las que estaban en el mar de Galilea, en el fondo lo que era es: ustedes van a morir. Pero Jesús es vida. Jesús es vida. Y la vida vence a la muerte. La vida de Jesús ha conquistado a la muerte. Y si el día de hoy parece que viene la muerte de una situación familiar, se destruye la familia, se destruye un matrimonio, viene la muerte de la economía, esas son las voces que escuchamos el día de hoy. Pero la voz de Jesús dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la voz que tenemos que escuchar para no estar amedrentados. Recuerda, cuando parezca que no hay solución, recuerda las palabras de Jesús, porque es real y es más cierto que lo que ven tus ojos. Los ojos de los discípulos veían alrededor de ellos muerte y destrucción, pero sus corazones en ese momento no podían ver la realidad. Y la realidad era que en esa barca iba el Hijo de Dios, que en esa barca iba el que domina todas las tormentas, todos los mares, todos los vientos, que a su palabra esas tormentas callan y enmudecen y se someten ante su poder. Acompáñame en 2 versículos finales que nos dan sustento a lo que te estoy diciendo. El primero está en el Salmo capítulo 65 y versículo 7. Versículos 6 y 7 vamos a leer. Salmo capítulo 65, versículos 6 y 7. Quiero que notes que estas palabras se escribieron alrededor de 1000 años antes de este suceso en el mar de Galilea,
porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aquí el salmista, aquí David, le fue revelado esta palabra y él conocía personalmente a su Salvador también. Salmo 65, versículos 6 y 7 dice: Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones, ¿verdad? Dice, tú eres el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. Y el otro salmo es el Salmo 89, 9, que dice así, Salmo 89, 9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Él es el que tiene el poder, Él es el que pone límite, dice otro texto, a la soberbia del mar embravecido. Y hoy tenemos un mar embravecido, un mar que nos quiere amedrentar, un mar de violencia, de una tormenta de violencia que parece complacerse en tenernos amedrentados, en tenernos con temor, sumidos en la duda y la depresión. Pero Jesús viene y como a los discípulos nos sacude del hombro y nos dice, ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué estás amedrentado? Yo soy quien sosiega los mares. Yo soy quien tengo el dominio, ¿verdad? Yo soy, dice aquí, el dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas. En el pasaje de Marcos capítulo 4:35, cuando Reina Valera 60 traduce que se hizo una gran bonanza, otra versión dice que cuando Jesús reprende las olas, el mar embravecido, el mar picado, ¿verdad? El lago que estaba ahí, ¿verdad? Totalmente levantado, revuelto, los vientos. Dice que esta otra versión dice que los vientos terminaron y el mar se puso tan en calma que parecía cristal suave o un suave cristal. Los que puedan por ahí buscar imágenes del mar de Galilea en internet, que ayer vi un video precioso, ¿verdad? Donde da toda la perspectiva de cómo es el mar hoy día. Pero hay algunas fotografías donde muestran ese mar en calma. Es precioso, es así. Es como un gran cristal muy suave que está tendido en ese lugar, donde no se ve ni siquiera un pequeño onda de agua, y se ve un reflejo hermoso, perfecto. Pues dicen que ese día, de un momento a otro, de estar el mar embravecido, pasó a una gran bonanza, a una calma hermosa y preciosa, porque Jesús domina sobre las tormentas. Y es por eso que Él nos dice, ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Vas con Él atravesando esta tempestad? ¿Vas con Él atravesando esta tempestad? No estés amedrentado. Ten confianza. Su palabra es fiel. Él te da la paz. No te amedrentes. Confía. Reposa. Hay momentos donde vemos la tormenta, donde vemos la necesidad, donde vemos la situación y creemos que no teniendo reposo vamos a solucionarlo. A mí me ha pasado. Creemos que con estar en inquietud y en preocupación vamos a aportar algo para que las tormentas se calmen. Y esa es una actitud un tanto necia. Por eso es que yo entiendo el día de hoy que Jesús reposó, que sabía que estaba la tormenta, que sabía que era una apariencia temporal de destrucción, pero Él sabía que la palabra de Dios es sobre todas las cosas. Y lo que mejor hizo Él es reposar. Si hay un día en que tú ya sabes que hiciste lo que tenías que hacer, ya te esforzaste, ya trabajaste, ya oraste, ya serviste al Señor, ya hiciste lo que tenías que hacer y sigue la tormenta, te voy a decir algo.
acuéstate, reposa y que el viento siga rugiendo. Y que los vientos sigan soplando. Y que los vientos sigan diciendo que todo se va a destruir. Tú reposa, acuéstate. Decimos en una frase muy mexicana, úntate de cebo y que el mundo gire. Confía en el Señor y sigue el trayecto hacia el otro lado, porque ese trayecto, la seguridad de que tú llegues no depende de ti, depende de aquel que va contigo en la barca. Ahora, para terminar, si no vas con Él, si Él no va contigo, entonces sí, no puedes reposar. Entonces sí, si el Señor no es parte de tu vida, si el Señor no lo has llegado a conocer y saber que Él calma todas las tormentas y todas las tempestades, entonces yo te invito en este día a que clames a Él pidiéndole que se acerque a tu vida. Clama por su perdón, clama por su amor y Él subirá a tu barca. Y entonces todas esas tormentas y todos esos trayectos los podrás pasar. Clama por una nueva vida con Él y verás cómo, a pesar de cualquier tormenta y de cualquier circunstancia, y yo sé que muchos de ustedes que están escuchando este mensaje han pasado por tormentas terribles y voltean hacia atrás y dicen, ¿cómo fue posible que yo pasara ileso esa tormenta? Fue posible porque Jesús estaba en tu barca. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar este momento y pedirle al Señor que Él esté con nosotros. Pero ¿sabes qué? También decirle, Señor Jesús, perdónanos, aumenta nuestra fe. Perdónanos por estar amedrentados. Vamos a reposar contigo, Señor. Vamos a trabajar, sí. Vamos a esforzarnos, sí. Vamos a buscar cómo salir, sí. Pero sobre todo vamos a buscarte a ti y a reposar en ti. Señor bendito, gracias te damos en esta tarde por que tú estás con nosotros. Señor, perdónanos cuando hemos perdido de vista, Señor, que tú eres quien domina sobre todas las cosas, que tú eres el Dios que todo lo puede, que has prometido estar con nosotros y lo has estado. Y yo sé que como en el pasado, Señor, en muchas tormentas, tú me sacaste adelante, esto también seguirá ocurriendo. Señor, rogamos por aquellas personas que especialmente están pasando hoy un momento aún más crítico, más conflictivo. Rogamos, Señor, que les des fortaleza, que les des de tu fe, que aumentes su fe, Señor, que no les dejes ni les abandones, Señor, porque tú mismo cuando estuviste ahí en Getsemaní, ángeles vinieron y te ministraron, Señor, y te ayudaron y te consolaron. También sabemos, Señor, que en estas pruebas que muchas personas están pasando, tú estás con ellos poniendo la mano sobre el hombro y diciendo, ánimo, pasemos al otro lado. Gracias, Señor, quédate con nosotros. Que Dios les bendiga, tengan una excelente semana en compañía de Él. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Tu voz me llama
lleves más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.